¿Cómo están? Aquí estoy, Nicasio, para servirles. Estamos en De Todito TV en esta tercera y última entrega de nuestra historia de humor. Y estamos en la parroquia de San Hipólito. ¿Por qué San Hipólito? Porque fue construida por Hernán Cortés por haber hecho la conquista de Tenochtitlan ese 13 de agosto de 1521. Y bueno, pues precisamente el 13 de agosto es cuando se celebra San Hipólito. Aquí fue que construyó una ermita para los mártires que murieron esa noche, esa madrugada del 30 de julio y 1 de agosto de 1520 en la llamada Noche Triste. Primos, pues aquí seguimos exactamente en la calzada de Tlacopan, la calzada más antigua de la Ciudad de México. Y estamos exactamente aquí en el exconvento de San Hipólito. Ya dejamos la iglesia que está aquí en la esquinita, pero aquí está el exconvento de San Hipólito, donde desde 1577 fue un hospital para gente enferma mental. Y esto fue hasta 1910 cuando dejó de ser hospital. Y bueno, pues seguimos, primos, porque esto es importante, este dato no lo podíamos dejar pasar desapercibido. Déjenme platicarles que yo creo que desde aquella época, pues aquí siguen deambulando mucha gente con ese problema, que anda paseando, que anda por estos lares. Ahorita vamos a continuar porque vamos a seguir aquí adelantito donde está el Panteón de San Fernando. Ya estamos aquí en la explanada de San Fernando. Muchos lo conocen como el Jardín de San Fernando, otros como Vicente Guerrero. Y aquí está la estatua de Vicente Guerrero. Estamos en esta hermosa explanada donde al fondo tenemos la iglesia de San Fernando y por lógica a un costado el Panteón de San Fernando, que lo vamos a visitar. Vámonos, vénganse para acá, síganos, estamos en De Todito TV, vengan. Primos, aquí estamos ya en el templo de San Fernando, que déjenme platicarles, resulta que en 1730 los misioneros de la propagación fide, esto quiere decir los que propagaban la fe católica, establecidos en Querétaro, decidieron establecer una iglesia, un convento en la Ciudad de México. Y fue aquí que gracias a el virrey de aquella época fue que les concedió este predio para poder establecerse a aquellos misioneros franciscanos que posteriormente crearon la iglesia de San Fernando y se establecieron como fernandinos, pero traían el origen de franciscanos. Vamos a continuar porque estamos a un ladito del Panteón de San Fernando, que hay mucho que platicar del Panteón de San Fernando. Estamos en De Todito TV. Primos, continuemos, vengan, vamos a platicar. Estamos en el Panteón de San Fernando. Increíble y maravilloso porque aquí se respira el aire del siglo XIX. Con estas tumbas, con estos personajes que aún están aquí y otros que ya no están, que recordemos tienen nada más el cascajo. Ahora sí, por ejemplo, tenemos aquí a Miguel Miramón. Miguel Miramón, bueno, la estatua de Miguel Miramón, la tumba, que no existe Miguel Miramón ya aquí, porque recordemos, platicamos la vez anterior, que su mujer lo llevó a Puebla, a la Catedral de Puebla, cuando se enteró que su marido estaba aquí sepultado junto a la sepultura de Benito Juárez, su archienemigo. No, bueno, pues se lo llevó precisamente a la Catedral de Puebla. También tenemos la tumba de Benito Juárez, que está hasta el fondo. Desgraciadamente, cuando el terremoto del 2017, ese 19 de septiembre, pues sufrió varios daños, severos daños, y está cerrado al público. Pero sería interesante, primos, que se vinieran a echar un vistazo aquí en las rejas, aquí afuera, y ver estas tumbas maravillosas de grandes hombres. Este panteón fue creado en
1833, cuando vino el cólera y pues mucha gente murió. Entonces el gobierno de aquel tiempo abrió el panteón para que mucha gente fuera enterrada aquí, y posteriormente también grandes personajes de la historia de aquella época, entre los conservadores, entre los que estuvieron en la guerra del 47, de 1847, cuando la intervención de Estados Unidos, y también posteriormente cuando la reforma, cuando se vino la cuestión de la época de la reforma en Tonchil y todo esto. Aquí vinieron y murieron muchos personajes de aquella época. José María Lafragua, su esposa, que es una tumba hermosísima, que lo que comentamos, la inscripción que hay, que está increíble, la tienen que venir a visitar. Dice así: llegaba ya al altar, divina esposa, allá la hirió la muerte, aquí reposa. Fíjate nomás qué hermosa y qué bonita frase, que pues de enamorado. De hecho, se cuenta que José María Lafragua, después de que murió su gran amor Dolores Escalante, nunca jamás se casó. Él murió 25 años después. También tenemos la tumba de Benito Juárez allá atrás, donde se dice que aquí sí reposan sus restos, de Benito Juárez y su esposa Margarita Maza, y sus hijos. Dos de sus hijos se dicen que Pepito y Toñito, que murieron en Nueva York, aquí también están enterrados. Tenemos también una infinidad de personajes. Hay una placa que se dice de Isadora Duncan, pero esto no existe, primos. Isadora Duncan descansa allá en París. Aquí alguien que tuvo esa cuestión de ponerle a una placa Isadora Duncan. Pero bueno, también está la tumba de Ignacio Zaragoza y su esposa, pero no existen porque Ignacio Zaragoza se lo llevaron allá a Puebla, a donde fue la gran batalla heroica ese 5 de mayo, la batalla de Puebla, y está en el fuerte de Guadalupe y en el fuerte de Loreto. Ahí se encuentran los restos de Ignacio Zaragoza y su mujer. Pues mira, también aquí descansan los restos de Tomás Mejía, el general que también fue fusilado aquella ocasión junto con Maximiliano y con Miramón. Aquí sí descansan, que cuando se lo trajo su mujer de Querétaro, y de Querétaro para acá lo embalsamaron y no tenía dinero para enterrarlo, lo tuvo en su casa, ahí en la sala de su casa, lo tuvo. Si ustedes se meten a internet y buscan ahí en el internet foto del cadáver de Tomás Mejía, les va a aparecer la foto de cuando lo tuvo su esposa ahí en la sala de su casa. Francisco Zarco también fue un gran personaje que les quiero platicar ahorita que platicamos sobre la cuestión de Tomás Mejía. Resulta que un gran amigo de Francisco Zarco le pidió a la familia que le prestara el féretro con el cuerpo de Francisco Zarco, su gran amigo, se lo llevó para velarlo y al otro día entregó el féretro. La familia se llevó el féretro y ¿qué pasó? Pues iba pesado, pero cuando abrieron la caja, iban puras piedras. Entonces pues la familia empezó a investigar, a cuestionar qué onda había pasado con el cuerpo. Pues resulta que el cuerpo de Francisco Zarco estaba también en la sala de su amigo, ahí lo tenía embalsamado, y pues ya lo agarraron, se lo llevaron y aquí lo vinieron a sepultar. Vámonos a Tacuba porque seguimos, la calzada más antigua de la Ciudad de México. Vámonos, ya pasamos allá en el Panteón de San Fernando y ahorita estamos aquí en este maravilloso edificio que es el Museo de San Carlos. Exactamente aquí en la colonia tabacalera. Precisamente fue colonia tabacalera porque anteriormente este edificio perteneció a las oficinas que eran de la empresa tabacalera. Luego fue el edificio sede de la Lotería Nacional. Posteriormente fue una escuela que el Instituto Nacional de Bellas Artes lo instauró como escuela de artes. Se construyó en el año de 1798 al año de 1805.
construido por aquel maravilloso arquitecto Manuel Tolsá. Por eso, si ustedes ven y captan la cuestión del edificio, van a ver que tiene mucha similitud al Museo de Minería que encontramos allá en la Plaza Tolsá, ¿recordarán? Bueno, pues resulta que este edificio lo construyó la mamá del marqués de Buenavista, que ella lo había construido precisamente para su hijo, y pues él murió a los 23 años. Murió a los 23 años por una peste que hubo. El marqués de Buenavista nunca ocupó el predio. El gobierno de la Ciudad de México lo ha dejado como un museo para recibir al arte europeo. Si entramos vamos a ver pinturas, esculturas, exposiciones, sobre todo específicamente hablando del arte europeo. Esto es lo que alberga este maravilloso edificio que es el Museo de San Carlos, aquí sobre la calzada más antigua de la Ciudad de México. Vámonos, primos, porque continuamos con más. Primos, aquí estamos ya sobre la calzada Tlacopan, que ahora es Puente de Alvarado, y la calzada de los Insurgentes. Se comenta que precisamente aquí fue donde se hizo las batallas más difíciles y más cruentas. Fue aquella noche triste, 30 de julio y 1 de agosto de 1520, cuando aquí, en toda esta parte, Puente de Alvarado, se cuenta la historia de que pudo dar un brinco, que fue en este tramo donde pudo salvar la vida. Recordemos que muchos españoles y muchos indígenas, tlaxcaltecas, totonacas, murieron aquella noche por la cuestión de esa batalla endurecida que dieron los mexicas, que los vinieron correteando desde el islote de Tenochtitlan. La ciudad de Tenochtitlan llegaba hasta lo que era el eje central y la calle de Tacuba. Ahí continuaba, porque todo esto pues era totalmente el lago. Hasta aquí llegaba a lo que es de Avenida de los Insurgentes, volvían a encontrar tierra firme. Aquí corrieron los españoles, sobre todo los tlaxcaltecas, los totonacas, que iban con ellos. Aquí continuaron su recorrido hasta lo que es el pueblo de Popotla. Continuamos, estamos en De Todito TV, venga. Primos, aquí seguimos en De Todito TV. Oigan, por cierto, quiero decirles que se suscriban a nuestro canal, pónganle manita arriba, suscríbanse, y quiero platicarles, estamos aquí en la iglesia de San Cosme y San Damián, exactamente en la calle de Serapio Rendón y la calzada, ya ahorita ya es la calzada Ribera de San Cosme, que es la continuación de Puente de Alvarado, y aquí está la iglesia de San Cosme y San Damián. Esta iglesia fue construida en 1524, 3 años después de la toma de Tenochtitlan, y pues la mandó construir Hernán Cortés, porque aquí en toda esta zona hizo huertas precisamente para todos los soldados españoles, para toda la gente, todos los conquistadores que habían llegado y que habían conquistado la Nueva España, la ciudad de Tenochtitlan, en 1521. Tónchili, primos, pues aquí estamos en una de las iglesias más antiguas de la Ciudad de México. Ahora sí que su construcción data desde la época después de la conquista de la Tenochtitlan. Primos, seguimos aquí en De Todito TV, continuamos, venga de ahí. Pues sí, primos, aquí seguimos, ahora ya estamos en la Ribera de San Cosme. Aquí pegaditos al Metro San Cosme está la Casa de los Mascarones, una casa que fue construida en 1624, junto con la casa del Marqués de Buenavista, y esta casa eran las más importantes en la época virreinal. Entonces, aquí podemos ver su construcción todavía con unos toques barrocos, muy interesante, muy importante. Después fue el colegio de las Guadalupanas, y pues ahora pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se dan cursos, se dan clases de diferente índole. Fue también la casa del conde del Valle de Orizaba, también un tiempo en aquel año de 1768. Entonces, pues realmente es un edificio con mucha historia, que también tenemos aquí dentro de la calzada
de Tlacopan. Vamos a continuar, primos, seguimos en este maravilloso paseo por la calzada más antigua de la Ciudad de México. Vámonos. Tacuba, aquí donde está la Capilla Británica, en el Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón. Déjenme platicarles que aquí toda esta zona fue el primer panteón británico que existió en la Ciudad de México. Y aquí estaba la capilla, que ahora es un centro cultural donde se presentan exposiciones, se presentan eventos culturales y artísticos. Enfrentito, pasando lo que es esta avenida de Río Consulado o Melchor Ocampo, pues estaba precisamente el río y enseguidita seguían las huertas de la Santa Julia. Aquí en esta zona fue el famoso halconazo ese 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, que pues realmente según los datos hubo 225 muertos. Yo les voy a hacer una aclaración, primos. Yo estaba en la primaria porque yo estudié la primaria en una de las 4 primarias que hay adentro de la Benemérita Normal de Maestros, en la Genoveva Cortés Valladares. Yo estudié y estaba en segundo de primaria, me acuerdo re bien que estaba en segundo de primaria cuando me suscitó esta cuestión del halconazo. Oímos los balazos, oímos el relajo y mi abuelo, en paz descanse, fue por mí a la escuela y recuerdo claramente que nos llevaban por una orillita y sí, vagamente recuerdo que alcanzamos a ver pues los cuerpos tirados de algunos estudiantes en aquel triste y negro jueves de Corpus. Vámonos pues, continuamos, esto es De Todito TV, ya en lo que es la calzada México-Tacuba, enfrente de la Normal de Maestros. Y aquí a mis espaldas tenemos la iglesia de San Antonio de las Huertas. Recordemos que estuvimos en la iglesia de San Cosme y San Damián, que anteriormente quisieron que se llamara la iglesia de San Antonio de las Huertas, pero pues no prosperó y ya posteriormente en la época actual hicieron esta iglesia de San Antonio de las Huertas. ¿Por qué de las Huertas? Porque recordemos que toda esta zona, toda esta colonia, lo que es la colonia Tlaxpana y la Santa Julia, cuando recién Hernán Cortés conquistó la Gran Tenochtitlan, hizo toda esta zona, hizo huertas para todos los conquistadores, todo su equipo, todo su grupo de soldados, y aquí les dio abastecimiento, les dio terrenos para que construyeran y pudieran tener una forma de vivir, ¿verdad? Entonces, Chile, pues aquí es toda esta... y recordemos también que pues la colonia Santa Julia se hizo famosa por una mujer llamada Julia, en la cual ayudaba mucho a la gente, ayudaba mucho a toda la gente de esta zona, y posteriormente pues ya se le quedó como la colonia de la Santa Julia, porque fue una persona que querían mucho, que adoraban. Y acá atrásito, en la calle de Laguna de Guzmán con que es Calzada de Guzmán con Laguna de Tamiagua, ahí se dice que ahí fue donde cacharon a Miguel Negrete. ¿Quién es Miguel Negrete? Pues nada menos que el famoso tigre, el tigre de la Santa Julia. Resulta que pues lo andaban buscando, ya saben, la policía, por todas las atrocidades, todo lo que había hecho, que dicen que era como un Robin Hood, que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, pero en la cual pues ya lo estaban persiguiendo, y estaba en una reunión, en una fiesta donde comió mole, bebió pulque. ¿Y qué pasó? Pues entonces le dio una diarrea. Se fue a unos magueyes que había a un costado, ahí se dice que en la calle de Laguna de Guzmán y Laguna de Tamiagua, y ahí fue donde, haciendo sus necesidades fisiológicas, lo cacharon, y así fue como, por eso ahora el gran dicho de que dicen, ¡zas! Te cacharon como el tigre de Santa Julia. Pues ahí está la versión, primos. Continuamos, vénganse, vámonos, porque ya estamos próximos a terminar este recorrido. Vámonos. Primos, pues aquí estamos ya en la continuación de la calzada Tlacopan, la calzada más antigua de la Ciudad de México, y estamos en lo que era el antiguo colegio militar. Déjenme platicarles que
Originalmente no estaba planeado hacer el colegio militar aquí. En 1910 fue cuando se inauguró, pero era para hacer la escuela normal de maestros. Ya posteriormente se hizo para la cuestión del colegio militar y fue inaugurada en 1917 por el presidente Venustiano Carranza. Ahora, pues ya después de que en 1971 se trasladó el colegio militar a las instalaciones de allá de Tlalpan, a la salida de Cuernavaca, aquí nada más quedaron las oficinas pues administrativas. Ya no existe ninguna cuestión académica, ya nada más puras oficinas administrativas pertenecientes tanto al ejército como al colegio militar. Así que pues aquí seguimos en nuestro paseo por la calzada más antigua de la Ciudad de México, la antigua calzada de Tlacopan. Continuamos, vámonos. Ay, primos, pues aquí seguimos y estamos nada menos que en la parroquia de Merced de las Huertas. Les quiero platicar que en el año de 1607 llegaron los merceditas a construir una casa de campo, una casa de descanso, en la cual pues hicieron algunas celdas, algunas huertas, y pues aquí atrás, posteriormente ya en los años de 1667, elaboraron lo que era pues ya el convento de las Merceditas. En 1637 se mandó a hacer ya lo que era este pórtico de estilo barroco, en el cual pues todavía se conserva desde el año de 1737, aún lo conservamos y pues desgraciadamente ahorita la iglesia está cerrada porque se cuentan muchas historias. Hay una en la cual pues se robaron a una virgen, la lograron nuevamente tener a su cargo y aquí está la virgen. Muchos pues en su creencia religiosa dicen que es muy milagrosa, pero pues esta iglesia data precisamente del siglo XVII y siglo XVIII. Es una verdadera joya dentro de lo que es el arte sacro. Continuamos, vámonos, vénganse. Primos, y ya seguimos aquí en la calzada más antigua de la Ciudad de México, la calzada Tlacopan, que ahorita ya es calzada México-Tacuba, y estamos en el árbol de la noche triste. Quiero recordarles, primos, que aquella noche de 1520, 30 de junio y 1 de julio, la madrugada, cuando los aztecas lograron esta batalla contra los españoles, trayéndolos desde allá, desde lo de que era en donde estuvimos el Templo Mayor, lo que era la casa de Azcayat, que ahora es el Monte de Piedad. De ahí salieron y los estuvieron correteando hasta lo que fue ahora la calzada de Avenida de los Insurgentes. Ahí recorrieron todo este camino hasta llegar aquí, porque allá murieron en lo que fue Puente de Alvarado, que fue la lucha más cruenta, más difícil. Ahí fue donde murieron muchos españoles y muchos indígenas aliados a los españoles. Pero lo que se cuenta en realidad, es que dicen que aquí lloró Hernán Cortés, cosa que está en duda por muchos historiadores, porque algunos afirman que el verdadero ahuehuete donde lloró Hernán Cortés se encuentra en Naucalpan. Pero bueno, esos son mitos, son historias que muchos historiadores todavía no llegan a una conclusión real y verdadera, pero aquí se dice que hizo parada Hernán Cortés, pues para hacer ahora sí que checar y revisar cuántos soldados había perdido esa noche. Posteriormente se van a Naucalpan, a la zona de los Remedios,
Por eso, precisamente, cuando ya se logró la conquista de la Tenochtitlan, se hizo la iglesia de los Remedios, porque allá estuvieron manteniéndose todos los españoles. Hernán Cortés, junto con su gente, estuvo resguardándose un tiempo para irse a Apan y después de ahí a Tlaxcala. Pero bueno, mientras estaban aquí, esa noche de la noche triste, quiero decirles que celebraban las esquicias de Moctezuma, Montezuma y Cuitlahua ya estaba haciendo Hueytlatuani, que Cuitlahua nomás duró 80 días como jefe, como Hueytlatuani, porque recordemos que lo mató la viruela. Y quiero acotar una historia muy interesante. Fíjense, su verdadero nombre de Cuitlahua era Cuauhtlahua, que quiere decir el águila en el agua. Se cuenta que cuando le dijo Hernán Cortés a la Malinche, le preguntó que quién era ese gobernante que había logrado la victoria con los españoles, en un afán, la Malinche de coraje, de recelo, le cambió el nombre. En vez de decirle Cuauhtlahua, le dijo Cuitlahua, que ya viene a tener otro significado en náhuatl, ya quiere decir suciedad en agua. ¡Vámonos, primos! Pues, primos, aquí seguimos ahora en el cruce de Calzada México-Tacuba, Calzada Tlacopan y Avenida Cuitlahua. Da una curvatura esta calzada y así lo estuvimos viendo durante todo el trayecto. Si se dan cuenta, la calzada no viene en una línea recta, sino va curveando. Y les voy a explicar por qué va curveando, porque recordemos que antes como era un lago, pues existían los islotes. En Tonchili, pues esos islotes los tenían que rodear para hacer el camino, para hacer la calzada y llegar al pueblo de Tlacopan o Tacuba. Ya lo demás es historia. ¡Vámonos, primos! Primos, ya estamos aquí en la iglesia de Tacuba, ya en el pueblo, al fin hemos llegado después de todo este recorrido en la calzada más antigua de la Ciudad de México. Pues ya llegamos, ya estamos aquí en Tacuba, antigua Tlacopan. Quiero platicarles que realmente el pueblo se llamaba Tlacopan, lugar de mimbres, por la cuestión de los españoles que no podían pronunciar Tlacopan, lo fueron desvirtuando hasta que llegó a Tacuba, hasta que se quedó como Tacuba. Aquí teníamos el Teocalli, que está en donde se encuentran los puentes viales, en lo que es Calzada México-Tacuba, donde termina Calzada México-Tacuba, donde empieza Aquiles Cerdán, Avenida Calzada Legaria, y ahí se encontraba precisamente la Plaza de los Teocallis, o lo que decía Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, los patios de Tacuba. Y bueno, pues esta iglesia fue construida en el año de 1527, después de que se hizo la conquista de la Gran Tenochtitlan. Recordemos que la iglesia de San Hipólito, donde ya pasamos, fue una de las primeras iglesias, junto con la iglesia de San Cosme y San Damián. Ahí fueron las primeras iglesias que se construyeron, ya instituida la Nueva España. Y esta fue otra de las iglesias que mandaron a construir posteriormente, pues para darle más vida a la cuestión religiosa. Es la iglesia de Tacuba, que es la iglesia del Arcángel San Gabriel. Y bueno, primos, pues déjenme platicarles alguna historia sobre esta iglesia. Resulta que cuando los primeros que se establecieron en esta parte fueron los franciscanos. Los franciscanos, recordemos que vinieron franciscanos, vinieron dominicos, vinieron agustinos, pero los franciscanos fueron los que establecieron aquí en la parte de Tacuba e inauguraron lo que es la iglesia, junto con la cuestión de lo que antiguamente era toda esta parte, todo lo que es esta zona.
y pues realmente es increíble porque mandaron a los indios a construirla, porque en aquel entonces, recordemos que los indios, los indígenas tenían que construir, hacer obra pública, y obra pastoral, obra religiosa. Entonces, esta construcción está elaborada con piedras de cantera que se trajeron de por allá, de por Naucalpan, de la zona de donde está la iglesia de los Remedios, de allá se trajo, y aparte también con piedra del Gran Teocalli, que se encontraba aquí adelantito. Entonces tiene su historia esta iglesia junto con su convento. El convento ya no existe, pero tenemos vestigios todavía de aquella cantera, de aquella piedra en la cual se edificó esta maravillosa iglesia del Arcángel Gabriel. Primos, pues ya llegamos a nuestro punto final de la calzada más antigua de la Ciudad de México, y bueno, pues nos vemos en otra entrega más aquí en De Todito TV. Suscríbanse a nuestro canal De Todito TV, y aquí seguimos en nuestra historia de humor con su primo el Indio Nicasio para servirles a ustedes. Aquí estamos ya en el pueblo de Tacuba, la iglesia de el Arcángel Gabriel. Vámonos. Gracias, primos, a todos los que visualizaron estos 3 episodios de la calzada más antigua de la Ciudad de México. Agradecido de antemano también a la productora de Loba Visión y a nuestro patrocinador oficial, Clínicas DMB. Gracias, su primo Nicasio Show.